Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Hoy vamos a dejar ahí en stand-by nuestro estudio de Zacarías, que ya casi lo terminamos. Y vamos a estar en esta temporada hablando acerca de algunos temas que tienen que ver con la natividad, con la Navidad, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para prepararnos. Aquí hay sillas. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 4. Dice, traducción en lenguaje actual inicialmente. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos o fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Y bueno, esta porción la introduje pensando en cómo iniciar con esta temática de la natividad o de la Navidad. Tenemos una tradición. Los colombianos específicamente tenemos muchas tradiciones y una tradición es la Navidad, una tradición que hemos adoptado de la iglesia tradicional y de una cultura que se ha ido generando desde por allá, desde el siglo IV, siglo V de nuestra era, se empezó a celebrar todo esto que tiene que ver con la Navidad. Por eso damos gracias a Dios por nuestras decoradoras anuales, que una vez al año vienen y nos decoran aquí la sede con el ánimo de darle un poquito de color y de diferenciar un poco este tiempo que en el mundo y en la tradición se celebra, que es la Navidad. Pero nosotros hemos aprovechado este tiempo para buscar el verdadero sentido de lo que es la Navidad y queremos que todos ustedes tengan una visión correcta de lo que es la Navidad. Y pensando en eso, el título de esta reflexión que yo hice es un amor anticipado. Así le coloqué a esta reflexión, un amor anticipado. En la nueva traducción viviente, esta porción que acabamos de leer dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y cuando uno habla de ese evento, porque fue un evento, la Navidad, el nacimiento, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, fue un evento, un acontecimiento especial. Debemos mirarlo como el título de esta reflexión, como un regalo anticipado. Y es un regalo anticipado porque había y sigue habiendo una realidad. ¿Y cuál es la realidad que en este momento se está dando? Sencillamente que el mundo está en pecado y se necesita de un Salvador. Lo curioso es que es un regalo anticipado porque antes de la caída del ser humano por el pecado, Dios anticipa su plan de salvación. Y vemos aquí que a Dios no lo toma por sorpresa absolutamente nada ni nadie. Él siempre con anticipación planifica, organiza las cosas. Un plan
que ha sido decretado con anticipación y que desde antes de la creación del mundo Dios decretó redimir a la humanidad. Por eso dice allí en esta versión, desde antes de haber hecho al mundo. Y Dios en su omnisciencia, uno de sus atributos es la omnisciencia, desde su omnisciencia, desde desde ese poder que tiene, desde esa capacidad que tiene Dios para entender y conocer, bienvenida, entender y conocer las cosas anticipadamente, sabía que íbamos a necesitar que Él obrara, intercediera y interviniera a favor de cada uno de nosotros como creación especial de Dios. Por eso decíamos entonces inicialmente que la natividad es un regalo anticipado, ese advenimiento, esa venida, ese momento especial de Dios que toma la decisión de hacerse hombre en Jesucristo para venir a redimirnos a nosotros los seres humanos. Pero también miraba esto que Dios se anticipa ante la caída de Adán y Eva. Antes de que Adán y Eva cayeran, Dios ya se había anticipado y por eso les decía ahora inicialmente, a Dios nada lo toma por sorpresa. O sea, Dios sabía que se iba a presentar en el momento en que Él eh, planifica crear al mundo, se iba a presentar esta situación. Y desde ese tiempo, por eso dice ahí, ¿no? Desde antes de la creación, Dios ya tenía definido, organizado un plan de redención para la humanidad. Y ese plan, su plan de salvación, estaba listo mucho antes de que el hombre pecara contra Dios. A eso se le llama la Navidad supralaxaria, esa Navidad que muestra que desde antes de que el hombre fallara, Dios ya había definido cómo iba a rescatarlo, cómo iba a restaurarlo, cómo iba a reconciliarlo nuevamente con él, ¿sí? Cómo iba a haber ese proceso de salvación. Y eso, cuando uno lo ve en el Antiguo Testamento, en el tema de Adán y Eva, eh, es muy puntual y muy significativo, porque cuando usted lee Génesis capítulo 3, allí en el versículo 15, vemos que Adán y Eva pecaron, pero inmediatamente Dios les presenta su plan de redención. O sea, Dios no tuvo que ponerse a esperar y a decir, bueno, ¿qué hago ante esta situación? Y miren lo que dice Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí vemos que en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios les presenta su plan de redención. A esto, en teología se le conoce, Génesis 3:15, se le conoce como el protoevangelio, el primer anuncio del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio que se le dio a la humanidad. Ese primer anuncio que fue un anuncio profético sobre el evangelio. Y por eso decimos que es el protoevangelio, ¿sí? El primer anuncio de ese mensaje del evangelio. ¿Y qué es lo que nos muestra en Génesis 3:15? Pues que la serpiente y su descendencia iban a ser golpeados, ¿cierto? Y eso es una representación de nuestro enemigo espiritual. Cuando habla allí de la serpiente, cuando habla allí de su descendencia, nos está haciendo referencia a Satanás y a sus seguidores,
Ahí habla también de la mujer y su descendencia. Y ahí nos está haciendo referencia proféticamente del papel que iba a cumplir María como ese instrumento en las manos de Dios y de ese Dios que se hace hombre y junto con sus seguidores que iban a pasar ese momento tan difícil que fue la cruz, ¿sí? Esa herida en la cabeza de la que nos habla allí también en Génesis 3:15, pues nos hace referencia a la derrota total del diablo, de sus emisarios, que fue lograda por Jesús con su obra en la cruz. Por eso cuando nosotros hablamos de natividad, también tenemos que enfatizar y enfocarnos mucho, no solamente en el nacimiento, porque a veces en la Navidad tradicionalmente nos quedamos con el niño en el pesebre, con esa imagen del niño en el pesebre, y no, nosotros tenemos que mirar la obra completa de Dios a favor de nosotros los hombres, los seres humanos. Una obra que implicó que Dios, siendo Dios, se hiciera humano y que viviera como un ser humano, ¿sí? Con su doble naturaleza, divino y humano, pero que hiciera una obra extraordinaria que es la obra en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, ¿sí? Para redimirnos a cada uno de nosotros. Y por eso la herida que habla allí en Génesis 3:15, que recibe la serpiente en la cabeza, el golpe, como dice en esta versión, que recibe la serpiente en la cabeza y su descendencia, es una referencia a la derrota total que ha tenido nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo y todos los emisarios. Y esto fue logrado por Jesús a través de la obra que hizo en la cruz. Y esa herida, porque ahí habla también de un golpe, de una herida en el talón o en el calcañal, es una herida que no es mortal ni permanente. Curiosamente y normalmente cuando una serpiente ataca es el calcañal de la persona, ¿sí? Y aquí lo que nos habla es que iba a ser golpeada en la cabeza. Cuando una serpiente es golpeada en la cabeza, esa herida es mortal, porque es el lugar más delicado de la serpiente, ¿sí? Y en cambio la herida en el talón o en el calcañar, como también se dice, viene a ser una referencia de que es una herida que no es mortal ni es permanente, entendiendo que producto de la obra que hizo Cristo en la cruz, Él también resucita y hoy está vivo. Y si hoy está vivo, pues tenemos que glorificarlo a Él, tenemos que buscarlo a Él. Una sorprendente promesa, no solamente es un regalo anticipado, no solamente es un plan anticipado de parte de Él a favor de nosotros, sino que es una sorprendente promesa. Y una promesa que se repite a través de las diferentes profecías que uno encuentra en la Biblia sobre la llegada del futuro Mesías y Salvador. Desde anticipadamente se está hablando, se está repitiendo que Él iba a volver. Perdón. Que Él iba a regresar, que Él iba a venir, que Él iba a cumplir prioritariamente y por primera vez una labor de salvación, pero que todavía lo estamos esperando por segunda vez. Y eso lo anuncian muchos pasajes. En Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice Isaías 7:14, dice, muy bien, el Señor mismo les dará señal,
Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en Isaías 9:6 también nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y estas referencias en el Antiguo Testamento con relación al advenimiento, con relación a la venida de Jesucristo por primera vez para cumplir su obra redentora, su obra de salvación. Pero miraba también otro pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15, y dice, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Y es un pasaje interesante este porque a veces pues uno puede interpretarlo literalmente, ¿cierto? Estamos en 1 Timoteo 2, 14 y 15. Uno lo puede interpretar literalmente y decir, ay, si las mujeres no tienen hijos, entonces no se salvan. No, está haciendo referencia a que durante mucho tiempo, aún desde ese anuncio profético que se dio de la venida del Mesías por primera vez para cumplir su labor redentora, eh, nacieron muchos hijos. A las mujeres les han nacido muchos hijos, pero luego de mucho tiempo una mujer dio a luz al hijo de la promesa, en el cual por la fe, por el amor y si seguimos viviendo según esos preceptos que Dios ha establecido, todos podemos alcanzar la salvación. Y a eso es a que hace referencia esta porción de 1 Timoteo 2, 14 y 15, que es producto de que la fe, el amor y el cumplimiento o el vivir en esos preceptos de la palabra del Señor nos va a permitir a nosotros adquirir y recibir o alcanzar la salvación. Y lo otro también es que Dios se hace hombre para rescatarnos. Cuando nosotros hablamos de ese amor anticipado, pues uno ve que con anticipación Dios nos ha amado de una manera plena, de una manera impresionante, incalculable. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el amor de Dios. Cuando uno lee allí en Juan que dice, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo, esa expresión de pronto para nosotros puede ser trillada, para nosotros puede ser muy natural, muy sencilla, nos la hemos aprendido de memoria, pero lo que nos muestra esa expresión es que es incalculable el amor de Dios a favor de cada uno de nosotros y que nosotros podemos entender que Él nos ha rescatado. Dios se hace hombre para rescatarnos. Y la dinámica del cristianismo tiene que ver mucho con esto. El cristianismo se enfoca es en el Dios encarnado, en el Dios que se hizo hombre en Jesucristo. Por eso no podemos solo enfocarnos, menos en esta temporada, ¿no? No podemos enfocarnos solo en el pesebre, en el bebé que está ahí, la imagen del bebé que está en el pesebre. Por el contrario, esta temporada debe recordarnos y debe impulsarnos a estar permanentemente enfocados en el Dios encarnado, en Jesucristo, en el Dios hombre como también se le conoce, en ese Dios hombre. Y como cristianos, nuestro enfoque tiene que ser en el Dios
encarnado, entendiendo que Dios, siendo Dios, un día decidió hacerse hombre en Jesucristo. Y todo esto es un proceso. Vemos aquí que Dios se hace hombre para rescatarnos de la maldad y de la condenación. Por eso hablamos de que el amor de Dios es un amor anticipado, porque se hace hombre para rescatarnos de la maldad y de la condenación. No había otra forma, no había otra manera, no hay otra manera ni hay otra forma hasta ahora y no la habrá de cómo Dios puede salvarnos, cómo Dios puede redimirnos a nosotros. Por eso Navidad es un recordatorio de que Dios vino siendo un ser humano, murió en la cruz, resucitó, hoy vive en nosotros y nosotros hoy debemos dar testimonio de lo que Él es y de lo que Él hace. En Mateo capítulo 1, del 18 al 21, nos habla de ese relato. Dice Mateo 1, del 18 al 21, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta historia, la historia de cómo Dios llega al mundo, es extraordinaria, es increíble y es sobrenatural, ¿sí? Es una historia sobrenatural que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Dios se hizo carne. Qué increíble eso, ¿no? Nosotros los seres humanos somos débiles, pecadores, mentirosos, somos, ¿sí? Frágiles, nos enfermamos, bueno, no somos eternos. Y Dios tomó la decisión de hacerse hombre, de hacerse carne. Nació como nacemos todos los seres humanos, pero de una forma sobrenatural. Porque ahí también lo evidencia o lo expresa, ¿cierto? Nació a través del Espíritu Santo. Dice que quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Siendo una mujer que no tuvo relaciones sexuales, quedó en embarazo. Eso ya rompe nuestra lógica, ¿sí o no? Que uno en su lógica dice, ¿cómo así que siendo mujer fértil y no teniendo relaciones sexuales queda embarazada? Y es un caso único. Nosotros no encontramos otros casos, aunque se han inventado, ¿no? Por ahí se han inventado que una doncella se fue con un bikini, en vez de irse con un vestido de baño, se fue con un bikini a una piscina y quedó embarazada, ¿sí? Y ese cuento no, no se lo cree ni Mandrake, ¿cierto? Pero aquí sí, porque es algo sobrenatural, ¿sí? Dios se hizo carne, indefenso, vino así, en esa condición, indefenso, humilde, pobre. En Filipenses 2, versículo 6 dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios y que fuera algo a lo cual aferrarse. Qué increíble, ¿cierto? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús tuvo la oportunidad muchas veces de
hacer cosas sobrenaturales y no las hizo, ¿sí? Dejó que las cosas de forma natural se dieran, que las leyes naturales se manifestaran. Hubo momentos en que sí. Yo me acuerdo de las bodas de Caná, en donde su madre le dice, se acabó el vino, ¿sí? Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Sí, entonces ella le dice a los sirvientes, les dice, hagan lo que él les pida. Y Jesús les dijo, llenen de agua todas las tinajas y luego llévensela a- al maestresala, al catador de vino. Y el catador de vino probó esa agua que habían puesto en esas tinajas y luego fue a felicitar al novio y le dijo, te felicito porque, estoy parafraseando, ¿no? Porque normalmente en las fiestas que hacen, al principio le dan el mejor trago, ¿no? Al principio le dan el whiskycito, el vino más elegante, pero ya al final cuando la gente está como bien entonada, ¿cierto? Entonces les dan del vinito más barato. Y aquí era un vino exquisito, ¿sí? No era agua con sabor a vino, como se le ocurrió a alguien en una ocasión decir, ¿no? Eso era agua con sabor a vino, no. Lo que hizo Dios fue un milagro, convertir el agua en vino, ¿sí? Hubo momentos en los que Él actuó en su divinidad, pero también nos muestra que se humilló, se puso un nombre. Ahí la Biblia dice que se puso un nombre, Jesús, que significa Salvador. Dios siendo Dios, ¿sí? Decidió ponerse un nombre. Por eso Navidad es un tiempo de gozo, porque vino el Salvador. Esta época no es tanto para enfocarnos, como vemos en las imágenes, Papá Noel, el pesebre con el bebé y los burritos y los eh, magos y bueno, y todos los muñequitos que uno pone ahí y se enfoca en eso, en la tradición, ¿no? Este es un momento, es un tiempo, es una época para nosotros recordar que en nuestra vida hay gozo porque vino el Salvador, porque llegó una noticia que trajo alegría. No sé si a usted, ¿no? Pero a mí el hecho de entender que Dios me había rescatado y me había salvado y me había regalado la vida eterna cuando yo lo acepté como Señor y Salvador, produjo en mi vida gozo, ¿sí? Si la vida cristiana para mí fuera algo aburrido, fuera algo sin propósito, fuera algo que no tuviera trascendencia, yo hace rato hubiera dejado de seguir este camino, pero yo lo entendí. Por eso una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano es que está enfocado en ese Dios hecho hombre en Jesucristo y que se goza de la vida en lo que Dios establece en sus parámetros y que vive lleno de gozo de saber que en Él es el que puede encontrar salvación, en quien puede encontrar gozo, en quien puede encontrar alegría. Un Salvador que nos libera de nuestras angustias, un Salvador que nos libera de nuestras fallas, un Salvador que nos libera de nuestras debilidades, que nos libera de nuestros pecados. Cuando yo llego a la vida cristiana y si yo pienso en algo que es pecaminoso o deseo algo que es pecaminoso o estoy haciendo algo que es pecaminoso es porque yo quiero y porque yo no he rendido mi vida plenamente a Cristo. Y uno se puede justificar en muchas formas, ¿no? Uno puede decir, no, pero es que eso, sí, eso es normal, todo mundo lo hace, ¿sí? No, sencillamente es entender que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. La Navidad es para eso, para recordar que es un tiempo para decidir
dejar lo que ofende a Dios y dejarlo vivir plenamente en nuestros corazones, donde se debe cultivar la Navidad y no debe ser de una sola época. Aprovechamos esos tiempos de festividades, ¿sí? Estos tiempos de festividades donde se baja el ritmo en muchas cosas, los aprovechamos es para enfatizar que quien vive en nuestro corazón es el verdadero sentido y propósito de la Navidad. Navidad es una vida entera para dejar de ser indiferentes con el pecado. No podemos decir estoy celebrando la Navidad en el sentido espiritual y bíblico. No podemos decir eso. Estoy celebrando la Navidad en el sentido espiritual y bíblico si sigo en una condición que no agrada a Dios. Si sigo todavía rumiando mis pecados, deseando mis pecados, deseando y actuando en las condiciones equivocadas. Navidad es un tiempo, como les decía ahora, para examinar nuestros corazones, para evaluar el pecado, para evaluar lo que ofende a Dios. Navidad es un tiempo para decidir dejar de ofender a Dios y dejarlo vivir plenamente en nosotros. Por eso Navidad no es de un momentico, de una época. Estos días son días de festividad, pero para nosotros Navidad o Natividad es un tiempo, es una vida entera, es de una constante celebración, ¿sí? Que uno dice, ay, se me alegra el corazón en Navidad. Pues a mí se me debería alegrar el corazón todos los días. Mire el que está a su lado y mírele la cara y dígale, ¿a usted se le alegra el corazón todos los días? Si no, reciba al Señor. Hay que recibir al Señor para que se nos alegre el corazón todos los días. Ahora, de todo esto extraordinario, cuando hablamos de ese amor anticipado, otra de las cosas, otro de los aspectos que a mí me impacta es que ese Dios, al hacerse hombre, al hacerse un ser humano como usted y como yo, nació para morir y para darme vida. Tenía un propósito. Dice ahí en Hebreos 10, versículo 4, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Y eso es de resaltar aquí. Hebreos 10:4. No es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. En el Antiguo Testamento se estableció un pacto que fue bilateral, donde Dios promete cumplir algo y el hombre también se compromete a cumplir algo. Hacen un pacto bilateral. Y entonces la manera como se resarcía cuando se fallaba era sacrificando toros, sacrificando ovejas, ¿sí? Sacrificando animales y buscando ser redimidos a través de los sacrificios. Eso tiene que ver con todo lo que habla el Antiguo Testamento con relación a la ley, pero en Cristo se establece un nuevo pacto y el pacto o el nuevo pacto en el Nuevo Testamento no es bilateral, es unilateral. Aquí es cuando Jesucristo se coloca como el medio de expiación. Había que cumplir una demanda. Es como cuando a uno lo condenan un juez. Si usted le condena a un juez, usted tiene que pagar por esa condena. Tiene que pagar, ya sea con dinero o ya sea con cárcel. Aquí la paga, ¿qué era? ¿Qué era la paga? La muerte. Ahí en el Antiguo Testamento la paga era la muerte. Y recurrentemente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, recurrentemente falló en ese pacto, falló constantemente. Y ante eso, ¿qué se merecían? Pues la muerte.
porque ese era el acuerdo, el pacto, ¿sí? El pacto, ¿sí? Si se falla, la muerte. Por eso viene Jesucristo y establece un nuevo pacto, y es un pacto unilateral. ¿Por qué? Porque Él hace el trabajo, es un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y ese nuevo pacto tiene que ver con el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham, una promesa de bendiciones para todas las familias de la tierra, que por fe creyeran, que por fe pudieran creer en Jesucristo y en la obra que hizo Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Dios hace toda la obra de redención. Por eso hablamos de un pacto unilateral. Dios dice, yo voy a hacer la obra. Usted no va a tener que participar en la obra. Usted no va a tener que hacer nada en la obra, en el plan que yo tengo definido para poderlos redimir. Lo único que tenemos que hacer nosotros, lo único que tiene que hacer eh, el hombre es creer en lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz y recibirle como Señor y Salvador. Eso es lo único. Aceptar, en otras palabras, es aceptar. Dios dice, yo voy a hacer esta obra en la cruz. Dice Jesucristo, voy a morir en la cruz para cumplir, para pagar esa demanda de justicia que Dios estableció, que el Padre estableció. Yo la voy a pagar. Y si usted acepta que yo la pague en nombre suyo, y si me reconoce como su Señor y Salvador, usted tiene la vida eterna. Eso es así de sencillo. Y por eso nosotros estamos disfrutando de esa nueva vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente creer y aceptar esa nueva vida, esa obra que hizo Jesucristo. Y producto de eso se genera un proceso de arrepentimiento para vivir en esa nueva vida. Y para finalizar, miremos Ezequiel capítulo 36, ahí en el versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios promete salvación y esa salvación está en Jesucristo, que ya vino a hacer, a cumplir su obra redentora a favor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos todo el jolgorio y toda la expectativa y toda la publicidad en estos días, en estas festividades, cuando nosotros miramos todos estos colores, el colorido de estas festividades, debemos recordar que un día Dios tomó una decisión, tomó la decisión de hacerse hombre. En esta Navidad, si nosotros solo vemos al niño en el pesebre, es porque no hemos entendido ese misterio de la llegada del Dios hecho hombre a la tierra. Si usted y yo queremos comprender el verdadero significado de la Navidad, debemos ver el pesebre ligado a la cruz. Debemos ver el pesebre ligado al sacrificio de ese cordero pascual.
Y eso es extraordinario. Un cordero que se humilló allí en el pesebre para exaltarse a través de la cruz. Navidad es Cristo en nuestras vidas. Cuando los niños les digan, ay, ¿qué celebramos? ¿Y qué es la Navidad? O den la oportunidad para explicarles Navidad, es Cristo en nuestras vidas. No es Santa Claus, no es Papá Noel, ¿sí? No son los personajes que tradicionalmente salen a relucir. Navidad es Cristo en nuestras vidas, porque Él vino, Él nació como un ser humano para nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es Navidad. Y en eso debemos estar enfocados estos días. Y por eso en estos días que vamos a tener oportunidad de reunirnos de lunes a sábado, vamos a estar recordando cosas históricas, razones y reflexiones que nos hagan entender por qué debemos celebrar a Jesucristo en nuestros corazones todos los días, porque si está aquí en el corazón, todos los días para nosotros debe ser un tiempo de gozo, de paz y de alegría. Y cuando no hay gozo, cuando no hay paz, cuando no hay alegría, por diferentes circunstancias de la vida, simplemente tenemos que ir a Él y buscarlo, reconciliarnos con Él o aceptarlo a Él como Señor y Salvador para que nuestra vida tenga sentido y tenga propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, muchas gracias por este tiempo, por hacernos entender que tú eres un Dios de amor,